A lo largo de los siglos, la historia ha sido forjada por imperios, por ejércitos, por batallas, pero sobre todo por hombres. Algunos fueron arrastrados por el destino, otros lo tomaron entre sus manos y lo moldearon a su voluntad. Entre estos últimos, uno destaca con una luz singular. Su nombre sigue retumbando en las plazas de Roma, en las páginas de los libros y en los cimientos de Occidente. Su sombra aún se alarga sobre el poder, la guerra y la ambición. Hoy hablaremos de uno de esos hombres eternos, Cayo Julio César. Nació en tiempos de turbulencia, cuando la República Romana se tambaleaba entre la corrupción y la espada. Desde joven aprendió que la nobleza no bastaba. Había que conquistar el respeto, forjar alianzas, derrotar enemigos y controlar el miedo. Porque el mundo no se rinde ante quien duda. Y César jamás dudó de su destino. Durante siglos, se ha contado la historia de Julio César como la del gran conquistador de Roma. Pero muy pocos conocen el día en que se enfrentó a 330.000 enemigos, construyó una muralla de 40 kilómetros, y lo apostó todo en una sola batalla. Cómo logró salir con vida y escribir la página más épica de su historia. Condujo a sus legiones más allá de los límites conocidos del mundo romano, enfrentándose a tribus indomables, a tierras salvajes, a traiciones internas. Su ambición no conocía fronteras. Su genio militar convirtió la guerra en arte. Y su palabra, recogida en los comentarios a la guerra, de las Galias transformó la sangre en leyenda. Este es el relato de la campaña que cambió para siempre el destino de Roma, y del hombre que cruzó el Rubicón para desafiar a la eternidad. En el siglo I a.C., la República Romana estaba enferma. Durante siglos, había sido la envidia del mundo mediterráneo. Una república de ciudadanos soldados, gobernada por leyes, tradición y un rígido sistema de equilibrios. Pero ese equilibrio comenzaba a resquebrajarse. La expansión territorial había traído riquezas, pero también desigualdad, corrupción y ambiciones desmedidas. La victoria sobre Cartago, la anexión de Grecia y las campañas en Hispania transformaron a Roma de una ciudad-estado en una superpotencia. Pero con el botín vinieron los problemas. Miles de esclavos inundaron la economía, pequeños campesinos fueron arruinados, y las élites comenzaron a concentrar cada vez más poder en sus manos. Uno de los primeros en desafiar el viejo orden fue Cayo Mario, tío político de Julio César. De origen plebeyo, Mario reformó el ejército en lo más profundo. Eliminó el reclutamiento exclusivo para propietarios y permitió que cualquier ciudadano, incluso los más pobres, se alistara. A cambio, el Estado les ofrecía un salario y la promesa de tierras tras el servicio. Aquella reforma parecía una victoria para el pueblo, pero escondía una transformación radical. Ahora los soldados ya no eran leales al Senado, sino a sus generales. El ejército romano, que antes defendía la República, comenzaba a convertirse en una herramienta personal de poder. A la sombra de Mario surgió su rival, Lucio Cornelio Sila. Patricio, conservador y brillante estratega, llevó las legiones más allá de los límites de la ley. Por primera vez en la historia, un general romano marchó sobre Roma con su ejército, una violación impensable de la tradición. Sila instauró una dictadura, purgó a sus enemigos mediante las llamadas proscripciones y reorganizó la Constitución para devolver el poder al Senado, aunque a un precio sangriento. Fue en medio de este torbellino que Julio César creció. Aún adolescente, vio cómo su mundo se llenaba de miedo,
cómo la violencia política sustituía al debate, y cómo los grandes hombres dejaban de obedecer a la ley para obedecerse a sí mismos. Mario y Sila marcaron el inicio del fin de la República. César aprendió de ambos. De uno, el carisma militar. Del otro, el uso del poder absoluto. Supo que Roma estaba cambiando y que quien supiera adaptarse, quien supiera aprovechar ese momento histórico podría no solo sobrevivir, sino reinar. Aquel joven descendiente de Venus estaba a punto de entrar en el juego más peligroso de todos, la política romana. Para comprender la grandeza de Julio César, es necesario entender la máquina de guerra que lo acompañó a lo largo de toda su carrera, la Legión Romana. No era simplemente un grupo de soldados armados, sino una estructura militar, social y psicológica forjada durante siglos, diseñada para conquistar, resistir y prevalecer. La Legión Romana estaba compuesta por ciudadanos romanos, al menos en sus inicios, organizados en unidades disciplinadas y jerárquicas. Cada legión contaba con unos 5.000 a 6.000 hombres, divididos en cohortes, centurias y contubernios. Esta estructura no solo permitía una gran flexibilidad en el campo de batalla, sino también una disciplina férrea. La legión no improvisaba, entrenaba sin descanso, construía sus propios campamentos cada noche, marchaba en formación y respondía a las órdenes con precisión matemática. Pero más allá de su organización táctica, lo que distinguía a la legión era su cultura. El legionario no era un simple combatiente. Era un ciudadano con deberes cívicos, un constructor, un ingeniero, un conquistador y un símbolo del poder de Roma. Aprendía a soportar el hambre, el frío, las largas marchas y el miedo. Su escudo, el sacudiri, su espada corta, el gladius eran extensiones de su cuerpo, y su lealtad al estandarte de la legión era absoluta. La disciplina era casi sagrada. La desobediencia se castigaba con brutalidad, y el acto de huir o mostrar cobardía podía costarle la vida al infractor o incluso a toda su unidad. Uno de los castigos más temidos era la decimatio, la ejequización, ejecución de 1 de cada 10 hombres de una cohorte como castigo colectivo. Así se forjaba la cohesión interna, por miedo, pero también por honor y camaradería. Además, la legión no era estática. Con líderes como Mario y César, evolucionó constantemente. Las reformas de Mario profesionalizaron al soldado y extendieron el servicio a las clases bajas, creando una nueva relación entre el ejército y sus generales. Los soldados ya no luchaban por la República, sino por el hombre que les prometía botín, tierras y gloria. Para César, la legión fue mucho más que un instrumento militar. Fue su medio para ascender políticamente, su red de lealtades personales, y en última instancia, su arma más poderosa contra sus enemigos, tanto extranjeros como romanos. Julio César nació en el año 100 a.C., en el seno de una de las familias patricias más antiguas de Roma, la Personas J. Esta casa afirmaba descender directamente de Iulo, hijo de Eneas, el héroe troyano que, según la leyenda, había llegado a Italia tras la caída de Troya. Y Eneas, a su vez, era hijo de la diosa Venus. Desde su nacimiento, pues, César fue educado con la idea de que su linaje no solo era noble, sino casi divino. Sin embargo, para cuando César vino al mundo, la familia Julia ya no gozaba del poder político que había tenido siglos atrás. Aunque seguía siendo respetada por su abolengo, carecía de riqueza e influencia en los círculos más altos del Senado. Su padre, Cayo Julio César, ocupó cargos modestos,
como el de pretor y gobernador de Asia, pero no fue una figura destacada en la política romana. Aún así, su posición era lo suficientemente sólida como para garantizarle a su hijo una buena educación y un futuro en la vida pública. Por el lado materno, César tenía conexiones aún más significativas. Su madre, Aurelia, provenía de la gens Aurelia, una familia plebeya pero de gran prestigio. Aurelia era una mujer reconocida por su carácter fuerte, su inteligencia y su rectitud, y tuvo una profunda influencia en la formación del joven Julio. Fue ella quien supervisó su educación, lo rodeó de los mejores tutores y lo introdujo a los valores tradicionales del mos maiorum: el respeto a los ancestros, la disciplina y la ambición por la gloria. Desde pequeño, César estuvo expuesto a las complejidades de la política romana. Vivió en una época turbulenta, marcada por las luchas entre patricios y plebeyos, entre optimates y populares, entre el viejo orden senatorial y las nuevas fuerzas que querían transformar la república. Y aunque era patricio de nacimiento, César se sintió más cercano al bando de los pop, aquellos que buscaban reformas en favor del pueblo y que veían con desconfianza el poder concentrado en la aristocracia tradicional. La figura más influyente en sus primeros años fue su tío político Cayo Mario, 7 veces cónsul y uno de los generales más exitosos de Roma. Mario estaba casado con Julia, la hermana del padre de César, y representaba todo lo que un joven ambicioso podía admirar: poder, riqueza, prestigio militar y una conexión directa con el pueblo. De él heredó César no solo su orientación política, sino también una idea clara. Para ascender en Roma, había que ser audaz, brillante y, sobre todo, estar dispuesto a romper las reglas. Así, entre el prestigio ancestral de los Julios, la influencia moral de Aurelia y la ambición política de Mario, se formaron las bases de la personalidad de Julio César. Un hombre de sangre noble, pero con una energía renovadora. Un aristócrata que hablaba en nombre del pueblo. Un joven romano que no se conformaría con ser uno más. La juventud de Julio César estuvo marcada por el riesgo, la audacia y una profunda conciencia de su destino. Su vida dio un giro brusco cuando, en el año 85 a.C., falleció su padre de manera repentina. César, con apenas 15 años, quedó como jefe de su casa, siendo aún un adolescente. En esa misma época, Roma se encontraba al borde del caos. Las tensiones entre los partidarios de Mario, su tío, y los de Sila, líder del bando aristocrático, estallaron en una guerra civil. El conflicto fue devastador para César y su familia. Sila, tras derrotar a Mario, se proclamó dictador y comenzó una sangrienta purga de todos los que habían apoyado a su rival. Aunque César era apenas un joven sin cargos públicos, su parentesco con Mario y su matrimonio con Cornelia, hija de un destacado enemigo de Sila, lo convirtieron en un blanco inmediato. El dictador exigió que repudiara a su esposa, pero César se negó con firmeza. Esa decisión, tomada a los 17 años, reveló ya su temple. Prefería arriesgar la vida antes que ceder en lo que consideraba un asunto de honor. Como castigo, Sila confiscó sus bienes. Le retiró el cargo de sacerdote de Júpiter, que ya había recibido a edad temprana, y puso precio a su cabeza. César huyó de Roma y vivió durante un tiempo como prófugo, escondiéndose en casas de aliados leales y en regiones remotas de Italia. Solo se salvó gracias a la intervención de amigos poderosos de su familia, que lograron convencer a Sila de que, según cuentan las fuentes, en ese joven hay muchos Marios. Una vez amnistiado, César abandonó temporalmente Roma y se unió al ejército,
sirviendo en campañas en Asia y Cilicia. Fue allí donde comenzó a forjar su reputación como un soldado valiente, carismático y capaz de ganarse el respeto de sus hombres. Participó con distinción en el sitio de Mitilene, donde salvó la vida de un compañero y fue condecorado con la corona cívica, una de las más altas distinciones militares de Roma. Era un reconocimiento temprano de su valor y un anticipo de la gloria que vendría. En esos años tempranos, Julio César vivió como soldado, orador, prófugo y vengador. Cada una de esas experiencias templó su carácter. No era aún una figura central en Roma, pero quienes lo conocían sabían que no era un joven común. Había sobrevivido a la dictadura, había combatido con honor y comenzaba a construir con paciencia y astucia el camino que lo llevaría a lo más alto del poder. Tras su formación como orador en Rodas y su victoria sobre los piratas cilicios, Julio César regresó a Roma con una mezcla poco común de experiencia militar, habilidad política y una reputación que empezaba a consolidarse. Aunque no provenía de una familia rica ni poderosa en ese momento, su apellido, Julio, todavía tenía peso entre la aristocracia romana. César sabía que, para ascender en la carrera política, debía distinguirse primero como militar. En Roma, la gloria en el campo de batalla abría las puertas del Senado y del pueblo. Lo que más le impactó fue encontrarse con una estatua de Alejandro Magno en la ciudad de Gades, actual Cádiz. Según cuenta Plutarco, al verla, César rompió a llorar. Tenía alrededor de 30 años y se sintió frustrado al darse cuenta de que a su edad, Alejandro ya había conquistado medio mundo. Esa escena, íntima y simbólica, revela la ambición voraz que lo impulsaba. Fue en esa misma etapa cuando empezó a mostrar una política más agresiva. En lugar de limitarse a administrar, César intervino en conflictos locales, impuso autoridad militar y aprovechó cada victoria menor para reforzar su imagen pública. No se trataba solo de acumular experiencia, estaba construyendo una narrativa, la de un joven comandante justo, valiente y con visión. Al regresar a Roma, su reputación había crecido lo suficiente como para aspirar a cargos más altos. Pero su ascenso no fue fácil. A diferencia de muchos nobles, César no era rico. Sus campañas electorales lo endeudaron gravemente. Para financiar su carrera política, recurrió a préstamos de hombres poderosos como Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma. Esta dependencia económica no disminuyó su ambición, sino que lo empujó a buscar nuevas oportunidades de gloria. Y esas oportunidades, como tantas veces en la historia romana, se encontraban en el campo de batalla. Durante los años siguientes, César obtuvo cargos cada vez más importantes: edil, pontífice máximo y, finalmente, pretor. Pero fue su segunda estancia en Hispania, ahora como gobernador, lo que lo catapultó definitivamente al estatus de héroe militar. Con autoridad plena sobre las legiones de la región, inició una breve pero efectiva campaña contra tribus rebeldes en el norte del territorio. Derrotó a los enemigos con rapidez y habilidad estratégica, tomando ciudades, pacificando regiones y repartiendo recompensas a sus soldados. La fidelidad de las tropas hacia él comenzó a crecer de forma notable. Con estas victorias, César no solo llenó las arcas del Estado y de sus propios bolsillos, sino que regresó a Roma con algo aún más valioso: el prestigio militar. Fue aclamado por sus soldados, respetado por el pueblo y temido por sus rivales. Aquellos que lo habían visto como un joven elegante y ambicioso, empezaron a reconocer en él a un líder militar genuino, un hombre capaz de conquistar tanto con la espada como con la palabra. A su regreso pidió los honores de un triunfo
la celebración pública reservada para los grandes generales, pero también deseaba postularse al consulado, el cargo más alto de la República. Como no podía hacer cosas a la vez, tomó una decisión reveladora. Renunció al triunfo para presentarse a las elecciones. Porque aunque ya era un héroe militar, Julio César tenía claro que su destino no estaba solamente en los campos de batalla, sino en las estructuras del poder romano. Lo militar era solo el preludio. Uno de los episodios más insólitos y reveladores de la juventud de Julio César ocurrió alrededor del año 75 a.C., cuando aún no era una figura destacada en la política romana, pero ya mostraba señales de su audacia y determinación. Viajaba por el mar Egeo rumbo a Rodas, donde planeaba perfeccionar su formación en oratoria con el célebre maestro Apolonio Molón. Sin embargo, durante el trayecto, su barco fue interceptado por piratas cilicios, conocidos por aterrorizar esas aguas. Los piratas, al capturarlo, no sabían exactamente a quién tenían como rehén. Como era costumbre, pidieron un rescate por su vida: 20 talentos de plata. Fue entonces cuando César, con apenas 25 años, le respondió con una mezcla de arrogancia y humor que el precio era ridículo. Les exigió que lo valoraran más y subieran el rescate a 50 talentos. Los piratas accedieron, probablemente sin saber si hablaba en serio, y César envió hasta algunos de sus acompañantes a recaudar la suma mientras él permanecía cautivo en la isla. Durante los casi 40 días de su secuestro, la actitud de César fue completamente inesperada. En lugar de mostrarse asustado o sumiso, se comportó como si fuera el amo del lugar. Les daba órdenes, les exigía silencio cuando quería dormir, y hasta participaba en sus juegos y entrenamientos. Incluso escribía poemas y discursos que luego les leía en voz alta. Cuando no le prestaban atención, les decía, medio en broma, que los mandaría a crucificar por su insolencia. Los piratas, lejos de ofenderse, se divertían con él. Según las crónicas, llegaron a admirarlo por su seguridad y su carisma. Pero César no estaba jugando. Cuando finalmente se pagó el rescate y fue liberado, no regresó directamente a Roma. En lugar de eso, organizó una pequeña flota con apoyo de las autoridades romanas de Asia Menor y salió en persecución de los piratas. Los encontró sin dificultad, los capturó y recuperó el dinero del rescate. Luego los llevó a las autoridades locales, pero al ver que la justicia se demoraba, y temiendo que fueran liberados a cambio de sobornos, tomó la decisión por su cuenta. Recordando su promesa, los mandó crucificar. Sin embargo, como un gesto de clemencia, y quizás de vanidad, ordenó que les cortaran la garganta antes de ser clavados en las cruces, para evitarles el sufrimiento. Así cumplió su palabra, y de paso, envió un claro mensaje a quienes intentaran subestimarlo. Podía ser joven, pero no era débil, y nunca olvidaba una afrenta. Este episodio, que podría parecer una simple anécdota juvenil, revela rasgos esenciales del carácter de César. Su sangre fría ante el peligro, su capacidad de liderazgo, incluso en condiciones adversas, su carisma natural y, sobre todo, su sentido de la justicia mezclado con una voluntad implacable. No era solo una víctima del azar, sino un hombre que convertía cada situación, por extrema que fuera, en una oportunidad para construir su leyenda. Tras superar su dramático secuestro y venganza contra los piratas, Julio César regresó a Roma, decidido a labrar su camino político con la misma audacia que había demostrado en el mar. Su familia, aunque noble, no gozaba de un poder destacado en ese momento, por lo que César entendía que para ascender
necesitaría combinar inteligencia, carisma y alianzas estratégicas. Su primera experiencia pública importante fue su papel como cuestor en la provincia de Hispania Ulterior, alrededor del año 69 a.C. Esta magistratura financiera le permitió administrar fondos públicos y adquirir experiencia en el manejo de la administración y el trato con los intereses políticos y militares. Allí comenzó a mostrar su habilidad para captar apoyos y para gestionar recursos con eficacia, lo que le granjeó prestigio entre sus superiores. En Roma, César comprendió rápidamente que la carrera política se ganaba tanto en los foros como en las calles. No dudó en emplear su energía en actividades que favorecieran su popularidad, como la organización de juegos públicos, banquetes y campañas de ayuda para los ciudadanos más pobres. Su estilo cercano y ambicioso lo hizo ganar el favor del pueblo y, al mismo tiempo, despertar la envidia de algunos sectores conservadores del Senado. En el año 65 a.C., fue elegido édil curul, un cargo municipal que le otorgaba la responsabilidad de supervisar la infraestructura de la ciudad y organizar eventos públicos. Durante su mandato, César llevó a cabo grandes espectáculos y mejoró los espacios públicos, consolidando su imagen como un líder capaz de satisfacer las demandas populares y de revitalizar Roma. Este período fue crucial para su ascenso, pues le permitió mostrar su carisma y capacidad de gestión en un escenario público. Su siguiente escalón fue el de pretor en el año 62 a.C., un cargo judicial que le dio mayor prestigio y responsabilidades. Como pretor, César tuvo bajo su control la administración de justicia y el mando de algunas provincias. Durante este tiempo, comenzó a forjar relaciones políticas decisivas, entre ellas, su alianza con Pompeyo y Craso, que más adelante se conocería como el primer triunvirato. Paralelamente, César también fortaleció su base popular gracias a su estilo directo y su defensa de reformas que buscaban beneficiar a las clases medias y bajas, lo que le valió la animadversión de los sectores aristocráticos. Sin embargo, su inteligencia política le permitió maniobrar con astucia para neutralizar a sus enemigos y mantener su ascendencia en el escenario romano. Así, a través de una combinación de cargos públicos bien aprovechados, alianzas estratégicas y una creciente popularidad entre el pueblo, Julio César comenzó a consolidar una carrera política ascendente, sentando las bases para su posterior dominio en la vida política y militar. El primer triunvirato fue una alianza política informal y secreta entre tres de los hombres más poderosos de Roma: Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Esta coalición, que se formó alrededor del año 60 a.C., no fue un acuerdo oficial ni reconocido por el Senado, pero resultó fundamental para el desarrollo político posterior de Roma y para la carrera de César Senecelli. Cada uno de estos líderes tenía intereses y ambiciones distintas que convergieron en la necesidad de unirse para superar a la oligarquía tradicional del Senado, que obstaculizaba sus planes. Pompeyo, un general exitoso y veterano de campañas militares, buscaba garantías para la distribución de tierras entre sus veteranos y el reconocimiento de sus conquistas. Craso, el hombre más rico de Roma, ansiaba mayores oportunidades políticas y económicas. Por su parte, César necesitaba respaldo para alcanzar los más altos cargos y consolidar su poder. A cambio de apoyarse mutuamente, el triunvirato les permitió a los tres acceder a cargos y proyectos que de otra forma les habrían sido negados. César fue nombrado cónsul en el 59 a.C., lo que le abrió la puerta para impulsar una serie de reformas agrarias y políticas destinadas a fortalecer su posición y beneficiar a sus aliados. En paralelo, Pompeyo
pudo obtener la ratificación del Senado para asentarse en Oriente y Craso logró apoyo para sus intereses financieros y políticos. Aunque la alianza fue frágil y marcada por tensiones internas, el primer triunvirato alteró el equilibrio del poder en Roma y debilitó la autoridad del Senado. Al concentrar el poder en manos de estos tres hombres, se sentaron las bases para una nueva etapa en la historia de la República, que poco después derivaría en conflictos más profundos y en la eventual transformación hacia el imperio. Para César, este acuerdo fue un trampolín decisivo, ya que gracias al apoyo conjunto de Pompeyo y Craso, pudo acceder a un mayor protagonismo político, que culminaría con sus conquistas militares y su ascenso a la dictadura. Sin embargo, el triunvirato también contenía en sí mismo las semillas de la rivalidad y la ruptura, pues los intereses personales y la ambición desmedida de sus integrantes harían inevitable su desintegración. La campaña de las Galias, que Julio César inició en el año 58 a.C., marcó un punto de inflexión tanto en su carrera militar como en la historia de Roma. Esta expedición no solo le ofreció la oportunidad de aumentar su prestigio y riqueza, sino que también le permitió consolidar un ejército leal y experimentado, base fundamental para sus posteriores conquistas y su poder político. Las Galias, un vasto territorio que abarcaba la actual Francia, Bélgica y partes de Suiza e Italia, estaban habitadas por numerosas tribus celtas que, aunque culturalmente afines, no formaban una unidad política estable. La región era estratégica para Roma por su riqueza y su proximidad a la frontera norte de la península itálica. Además, las constantes disputas entre las tribus galas generaban inestabilidad que Roma podía aprovechar para expandir su influencia. El pretexto para la intervención de César fue la amenaza que representaban para Roma algunas tribus galas, en particular los helvecios, quienes intentaron migrar a través del territorio romano, y los suevos, dirigidos por el feroz jefe Ariovisto, que habían invadido territorios aliados a Roma. Aprovechando esta situación, César solicitó y obtuvo el mando de la Galia Cisalpina y la Galia Transalpina, junto con una licencia para reclutar legiones, con lo que pudo desplegar una fuerza considerable. Desde el inicio, César demostró una notable capacidad estratégica y táctica. Su objetivo no era solo repeler a los enemigos inmediatos, sino someter toda la región bajo control romano. Gracias a su combinación de rapidez, disciplina militar y diplomacia, logró alianzas con algunas tribus galas mientras combatía a otras, creando una red de dependencia política que favorecía a Roma. La campaña resultó mucho más extensa y compleja de lo esperado. César enfrentó no solo la resistencia armada de diversas tribus, sino también las dificultades del terreno, el clima y la logística. Sin embargo, su habilidad para movilizar recursos y mantener la moral de sus tropas fue clave para ir ganando terreno poco a poco. Este inicio exitoso le aseguró a César un protagonismo sin precedentes y, a la vez, encendió alarmas en Roma, pues su creciente poder militar comenzaba a preocupar a sus rivales políticos. La campaña de las Galias no solo sería una conquista territorial, sino también el camino que lo llevaría a desafiar directamente la autoridad del Senado y sentar las bases de su dictadura. Durante la campaña de las Galias, Julio César tuvo que enfrentar a varios pueblos que representaban una amenaza considerable para Roma debido a su ferocidad, organización y conocimiento del terreno. Entre estos adversarios destacaban los galos, los belgas y los germanos, cada uno con características y tácticas propias que hicieron de la conquista un desafío complejo y prolongado. Los galos, habitantes de la mayor parte del territorio que hoy corresponde a Francia,
Eran tribus celtas con una cultura guerrera profundamente arraigada. Aunque estaban divididos en numerosas tribus autónomas, los galos podían unirse temporalmente bajo un líder carismático para enfrentar a un enemigo común. Su valentía y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo los convertían en adversarios temibles, acostumbrados a luchar en terreno boscoso y montañoso, que les otorgaban ventaja en emboscadas y tácticas de guerrilla. Por otro lado, los belgas, situados en la región que actualmente corresponde a Bélgica y parte del norte de Francia, eran considerados por César como los más valientes de todos los pueblos galos. Eran conocidos por su disciplina militar y su destreza en la guerra, lo que les permitía ofrecer una resistencia férrea. Su proximidad a la frontera germánica también les exponía a influencias y conflictos con los pueblos germánicos, incrementando su experiencia en combate y su ferocidad. Los germanos, aunque no habitaban la Galia propiamente dicha, eran otro adversario crucial que César tuvo que enfrentar. Provenientes de las tierras al este del Rin, estos pueblos germánicos eran reconocidos por su dureza, resistencia y habilidades en la guerra. En particular, la tribu de los suevos, liderada por Ariovisto, había cruzado el Rin y representaba una amenaza directa a los intereses romanos en la región. La lucha contra los germanos implicó no solo combates directos, sino también estrategias para contener su influencia y evitar que invadieran territorios aliados a Roma. Cada uno de estos grupos presentaba retos únicos. Los galos utilizaban su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerrilla para hostigar a las legiones romanas, dificultando el avance de Césielas. Los belgas ofrecían batallas organizadas y decididas, mientras que los germanos imponían una amenaza constante más allá de la frontera, que requería atención y precaución adicionales. El enfrentamiento con estos pueblos obligó a César a adaptar sus estrategias y a desplegar su ingenio militar. Su habilidad para combinar la fuerza romana con maniobras rápidas, la construcción de fortificaciones temporales y la diplomacia para dividir y conquistar fue crucial para someter a estos adversarios. La campaña, por lo tanto, no fue solo una guerra de conquista, sino también un desafío constante frente a enemigos con estilos y tradiciones de combate muy diferentes. En definitiva, la resistencia de los galos, belgas y germanos puso a prueba la capacidad de liderazgo y la fuerza de las legiones romanas, convirtiendo la conquista de la Galia en una epopeya militar que marcó un antes y un después en la historia de Roma y de Julio César. La vida de un legionario romano durante las campañas de Julio César era extremadamente exigente y disciplinada. Estos soldados, el corazón del ejército romano, estaban sometidos a una rutina rigurosa que combinaba entrenamiento constante, construcción de fortificaciones y combates, todo ello bajo condiciones muchas veces duras y peligrosas. Su resistencia física y mental era puesta a prueba diariamente, ya que la disciplina y la preparación eran fundamentales para mantener la eficacia del ejército en campaña. Un legionario típico debía marchar largas distancias cargando consigo todo el equipo necesario para la batalla y la vida en campaña: armas, armadura, provisiones y materiales para construir campamentos fortificados cada noche. Las jornadas de marcha podían superar los 20 kilómetros diarios, a veces en terrenos difíciles y bajo condiciones climáticas adversas. Este esfuerzo físico intenso garantizaba que los soldados estuvieran preparados para enfrentamientos repentinos en cualquier momento. Además de la marcha y la batalla, los legionarios realizaban tareas de ingeniería militar esenciales. Construían fortificaciones, zanjas, empalizadas y torres de vigilancia para proteger el campamento y asegurar su posición durante la noche. Esta habilidad en la construcción era una ventaja estratégica clave para Roma, pues permitía defenderse eficazmente incluso en territorio hostil y mantener una posición segura
durante largos periodos. La disciplina dentro de la legión era estricta y las órdenes se ejecutaban sin cuestionamientos. El cumplimiento riguroso de las instrucciones, el entrenamiento constante y la cohesión grupal eran pilares fundamentales para el éxito en combate. A cambio, los legionarios recibían un salario, tierras y una posibilidad de ascenso social y político, lo que convertía la carrera militar en una vía importante para la movilidad social dentro de Roma. La vida cotidiana del soldado también estaba marcada por camaradería y un fuerte sentido de identidad como miembro de la legión. Esta hermandad entre compañeros reforzaba la moral y el compromiso colectivo, elementos cruciales en las duras condiciones de las campañas militares. Sin embargo, no estaba exenta de riesgos. Las heridas, enfermedades y la amenaza constante de la muerte eran una realidad permanente. En resumen, la vida de un legionario romano era una mezcla de esfuerzo físico extremo, disciplina férrea y dedicación a la causa romana. Su preparación, valentía y resistencia fueron fundamentales para que Julio César pudiera llevar adelante sus campañas y conquistar territorios que cambiarían para siempre el destino de Roma. El asedio de Alesia, llevado a cabo en el año 52 a.C., es considerado una de las mayores hazañas militares de Julio César y un ejemplo clásico de la ingeniería y táctica romana. La fortaleza de Alesia, ubicada en la Galia, era el refugio de Vercingétorix y sus fuerzas galas. La ciudad estaba estratégicamente situada en una colina, con fuertes defensas naturales y artificiales, lo que hacía que un asalto directo fuera extremadamente difícil y peligroso. César sabía que para lograr la victoria debía recurrir a un bloqueo total y un cerco impecable. La preparación para el asedio fue minuciosa. César ordenó la construcción de 2 líneas de fortificaciones paralelas, una que rodeaba completamente Alesia para contener a los defensores dentro, y otra línea exterior para proteger a su ejército de los ataques de los refuerzos galos que intentaban liberar la ciudad. Esta doble fortificación fue una innovación táctica sin precedentes y demostró la capacidad de los legionarios para ejecutar obras complejas bajo presión y en un tiempo relativamente corto. Las fortificaciones consistían en una combinación de fosos, empalizadas, torres de vigilancia, trampas y obstáculos diseñados para dificultar cualquier intento de salida o de ataque enemigo. Se emplearon múltiples tipos de defensas, como estacas enterradas y cubiertas con ramas afiladas, fosos profundos llenos de agua o con puntas en el fondo, y rampas para defender posiciones elevadas. Todo esto exigió un gran esfuerzo físico y coordinación entre las tropas, así como un conocimiento avanzado de ingeniería militar. César aprovechó además la disciplina y el entrenamiento de sus legionarios para mantener la moral alta durante el asedio, que duró semanas y puso a prueba la resistencia tanto de los sitiados como de los sitiadores. La logística también fue crucial. Asegurar el suministro de agua, alimentos y municiones a su ejército, mientras bloqueaba los recursos de los galos en Alesia, era vital para mantener la eficacia del cerco. La técnica y planificación detrás del asedio de Alesia reflejan la combinación de estrategia, ingeniería y disciplina que caracterizaban al ejército romano bajo Julio César. Esta operación no solo terminó con la rendición de Vercingétorix y la conquista definitiva de la Galia, sino que además se convirtió en un modelo de estudio para futuros asedios en la historia militar. La batalla decisiva en Alesia se desarrolló en varios días críticos que determinaron el destino tanto de Julio César como de los galos liderados por Vercingétorix. Durante los primeros 3 días, el campo de batalla fue testigo de intensos enfrentamientos entre las fuerzas romanas, atrincheradas tras sus fortificaciones,
y los galos, quienes buscaban romper el cerco para liberar a sus compañeros sitiados dentro de la ciudad. En el primer día, los galos lanzaron un ataque masivo contra la línea exterior de fortificaciones romanas. Impulsados por la desesperación y la necesidad de socorrer a los sitiados, los guerreros galos se abalanzaron sobre las empalizadas y trampas que protegían a los legionarios. Sin embargo, los romanos, bien organizados y disciplinados, resistieron con firmeza, usando sus catapultas, jabalinas y espadas para rechazar el embate. La fortificación doble, diseñada específicamente para neutralizar este tipo de ataques, demostró su eficacia, manteniendo la línea intacta y frustrando los intentos de los galos por penetrar. El segundo día se caracterizó por una serie de ataques coordinados, tanto desde dentro de Alesia como por parte de las fuerzas galas exteriores que buscaban crear una brecha en las defensas romanas. Vercingetorix, al mando de los sitiados, dirigió ataques desde la ciudad hacia las líneas romanas para aprovechar cualquier distracción causada por los refuerzos galos. Simultáneamente, las fuerzas galas en el exterior atacaron en masa las murallas y fosos, buscando forzar una salida. A pesar de la ferocidad de estos ataques, los legionarios mantuvieron la calma, usando la táctica y la disciplina para resistir y contraatacar en los puntos más vulnerables. El uso efectivo de las reservas romanas y la capacidad de maniobra dentro de la fortificación jugaron un papel crucial para repeler las oleadas de enemigos. Durante el tercer día, la batalla Main alcanzó su punto álgido. Ambas fuerzas estaban agotadas, pero conscientes de que la victoria o la derrota estaban próximas. Vercingetorix, comprendiendo la importancia de una ruptura inmediata, ordenó un ataque desesperado y coordinado desde dentro y fuera de Alesia. Los galos usaron todas sus fuerzas en un intento final por romper las defensas romanas y romper el cerco. La lucha fue feroz y sangrienta, con combates cuerpo a cuerpo a lo largo de las empalizadas y fosos. Sin embargo, la superioridad táctica, la disciplina férrea y el entrenamiento constante de las legiones romanas inclinaron la balanza. Los romanos lograron contener y, finalmente, rechazar el último gran ataque, consolidando su posición. Estos primeros 3 días de batalla no solo pusieron a prueba la resistencia física y mental de ambos bandos, sino que también demostraron la maestría de César como líder militar. Su capacidad para mantener el orden, gestionar los recursos y anticipar los movimientos enemigos fue decisiva para el éxito de la campaña. La derrota de los galos en estos días marcó el inicio del fin de la resistencia en Alesia y sentó las bases para la rendición final de Vercingetorix. La victoria romana en Alesia marcó un punto de inflexión decisivo para la historia de la Galia y para el propio Julio César. La rendición de Vercingetorix significó el fin de la resistencia organizada de las tribus galas, lo que permitió a Roma consolidar su dominio sobre un territorio vasto y estratégico. Esta conquista no solo amplió significativamente el territorio romano, sino que también ofreció a César un enorme prestigio político y militar, fortaleciendo su posición dentro de la política romana. Tras la pacificación de la región, César se enfocó en la rehabilitación de la Galia. Comprendió que mantener el control requería más que la simple imposición militar. Era necesario establecer estructuras administrativas y promover la romanización para asegurar la estabilidad a largo plazo. Implementó reformas que facilitaron la integración de las tribus galas al sistema romano, fomentando la construcción de ciudades, caminos y fortificaciones, así como la introducción de la lengua, leyes y costumbres romanas. Además, César promovió el desarrollo económico de la Galia, impulsando el comercio y la agricultura.
La seguridad que proporcionó la pacificación del territorio permitió que las actividades productivas florecieran, beneficiando tanto a los galos como a Roma. Con el tiempo, muchas de las tribus que habían sido enemigas se convirtieron en aliados leales del imperio. Este proceso de rehabilitación y romanización sentó las bases para la integración definitiva de la Galia en el mundo romano y aseguró la influencia romana en Europa occidental durante siglos. Tras la exitosa campaña en la Galia, Julio César regresó a Roma en medio de un clima político cada vez más tenso y complejo. Su enorme prestigio militar y la lealtad de sus tropas lo convirtieron en una figura poderosa, pero también en un rival temido por muchos sectores de la aristocracia romana. Mientras César disfrutaba del apoyo popular, la élite senatorial veía con preocupación el creciente desequilibrio en el poder político. El regreso de César estuvo marcado por disputas legales y políticas, principalmente con Pompeyo y el Senado. Estos actores temían que César, con su ejército y su influencia, pudiera desafiar la autoridad republicana tradicional. Una de las principales fuentes de conflicto fue la demanda de César de mantener el mando militar y la inmunidad política al presentarse en Roma, algo que el Senado y sus adversarios intentaron impedir para limitar su poder. Las tensiones aumentaron cuando Pompeyo, aliado del Senado, recibió el apoyo para enfrentar a César. La polarización entre ambos bandos se intensificó, preparando el terreno para una confrontación abierta. Esta crisis política reflejaba el desgaste del sistema republicano y el auge de las ambiciones personales, que eventualmente desencadenarían una guerra civil decisiva para el destino de Roma. El cruce del río Rubicón en el año 49 a.C. marcó un momento crucial y simbólico en la historia de Roma y en la vida de Julio César. Al avanzar con sus legiones hacia Italia, César desafió directamente la autoridad del Senado y rompió con la legalidad republicana vigente. La frase atribuida a César, alea iacta est, la suerte está echada, refleja la gravedad de su decisión. Ya no había vuelta atrás, y el conflicto armado se volvía inevitable. Este acto de insubordinación fue interpretado por muchos como un acto de traición y rebelión contra la República. Sin embargo, para César y sus seguidores, significaba la defensa de sus derechos y la confrontación contra un sistema político que consideraban corrupto y obsoleto. El avance de sus tropas despertó un gran temor en Roma, especialmente entre sus rivales políticos, quienes rápidamente organizaron fuerzas para hacerle frente. Así comenzó una guerra civil que dividiría a Roma y cambiaría para siempre su destino. El conflicto entre César y Pompeyo fue más que una simple lucha por el poder. Representaba la lucha entre dos visiones opuestas del futuro romano. El cruce del Rubicón simboliza el punto de quiebre entre la república tradicional y el camino hacia un nuevo orden político bajo el liderazgo de César. La guerra civil culmina con la victoria definitiva de Julio César sobre las fuerzas pompeyanas. Tras una serie de campañas militares en Hispania, Grecia, Egipto y el norte de África, César derrotó a Pompeyo y sus aliados. Pompeyo fue asesinado en Egipto en el 48 a.C., y las últimas resistencias republicanas fueron aplastadas en la batalla de Munda en el 45 a.C. Con sus enemigos vencidos, César regresó a Roma como dictador vitalicio, concentrando un poder sin precedentes. Este dominio absoluto fue percibido por muchos como una amenaza para la República, lo que llevó a su asesinato en el 44 a.C., a manos de senadores que esperaban restaurar el viejo orden. Julio César dejó una huella imborrable en la historia de Roma y del mundo occidental.
Su vida y sus acciones marcaron el fin de la República Romana y sentaron las bases para la instauración del imperio. A través de sus conquistas, reformas y habilidad política, logró transformar una ciudad-estado en una potencia expansiva y centralizada, con un gobierno más eficiente y fuerte. El legado de César no se limita a sus logros militares o políticos. Su influencia también se refleja en la cultura, la lengua y el derecho romano, que pervivieron y se difundieron durante siglos. Además, su figura se convirtió en un símbolo de liderazgo, ambición y poder, inspirando a generaciones posteriores, tanto en la antigüedad como en la era moderna. Sin embargo, su vida también es una lección sobre los riesgos del poder absoluto y las tensiones que pueden surgir entre la ambición personal y el bienestar colectivo. La muerte de César, producto de una conspiración política, evidenció los peligros de las divisiones internas y la fragilidad de los sistemas políticos en crisis. En última instancia, su historia es un espejo de la complejidad humana y del inevitable cambio en la historia. Si te ha gustado este viaje por la vida y legado de Julio César, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes de la antigüedad y grandes personajes que marcaron la historia. También, déjame en los comentarios qué parte de la vida de César te pareció más interesante o si quieres que exploremos otro personaje o tema histórico. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.